En marzo de 2020, la flamante ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se quejó diciendo: el punto de partida para el nuevo gobierno es peor de lo estimado, es peor a lo estimado. ¿Qué quería decir con esto? Que recibía una herencia lamentable por parte del gobierno frente amplista que le precedió. Sin embargo, sus palabras fueron contradichas nada menos que por un organismo que de izquierdista no tiene un pelo, el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, en su informe anual, señaló lo siguiente, se los voy a leer. Tras una década y media de un crecimiento vigoroso, el país tiene un alto ingreso per cápita, hago paréntesis, de hecho, el ingreso per cápita más alto de América Latina y el Caribe, ¿ya? Y bajos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Gracias a una prudente gestión de supervisión y regulación, el sector financiero sigue siendo resiliente pese a la volatilidad en el mercado financiero regional. Les traduzco esta última parte. La resiliencia es la capacidad de un organismo de adaptarse a circunstancias adversas. Bueno, y el hecho es que efectivamente terminamos con un sistema financiero y bancario sólido, creíble y estable, porque hubo un gobierno serio que ejerció los controles y las regulaciones correspondientes. Tuvimos 15 años de crecimiento ininterrumpido, con aumentos salariales por encima de la inflación. Recordemos que en el año 2002, gobernaba la derecha, Uruguay perdió el grado inversor. Lo recuperó en el año 2012, gobernando la izquierda. Incluso se colocó en el podio junto con países junto con Chile y con Costa Rica, como países receptores de inversores, o sea, los 3 países que tenían mayor recepción de inversión. El Frente Amplio modificó mucho el sistema tributario, entre otras cosas. Con la reforma del año 2007 se sustituyeron 14 tributos por el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, pero también se creó la Ley de Inclusión Financiera, el Plan Ceibal, pese a toda aquella crisis heredada, el Plan de Emergencia, justamente originado por esa crisis, el Plan Integrado de Salud, que es una maravilla. Hay que recorrer bastante el continente para valorar eso. No se les ocurra enfermarse en otro país si no tienen cobertura. El Plan Ceibal, que fue el héroe durante la pandemia en los años 2020 y 2021, que permitió la educación a distancia, la creación del MIDES. Pese a todo, el Frente Amplio siempre apostó a la inversión, que no es gasto, inversión social y educativa. Y aún así, con todo el esfuerzo que se puso, miren este dato. En marzo de 2005, la derecha le legó al Frente Amplio 2.500 millones de dólares de reservas en el Banco Central. ¿Cuánto le devolvió en marzo de 2020 a la derecha? Casi 15.000 millones, concretamente 14.750 millones de dólares. También nos legaron 22% de desempleo, 40% de pobreza, 60% si hablamos de pobreza infantil y 5% de indigencia. ¿Pero qué se devolvió en 2019? Bueno, resulta que ese 22% de desempleo bajó a 8,5%. El 40% de pobreza terminó en 8,1%. El 60% de pobreza infantil bajó a 16,4%, que ahora en estos últimos 4 años subió nuevamente a 20,1%. ¿Y en qué quedó el 5% de indigencia? En 0,1%. La mortalidad infantil en 2004 era de 13, a mí en esta parte me cuesta mucho hablar de cifras porque estamos hablando de criaturas, pero de cada 1.000 niños nacidos vivos, 13,2 fallecían. El Frente Amplio bajó ese 13,2 a 6,8, prácticamente la mitad. ¿Y saben cuánto hubo de mortalidad materna en el año 2019? Cero.
así de simple. La inflación nunca fue un problema para nosotros porque los salarios, pensiones y jubilaciones durante esos 15 años de crecimiento consecutivo, sostenido, siempre estuvieron por encima de la inflación. Y eso terminó abruptamente con la llegada de Luis Lacalle Pou al gobierno. Claro, no todo se hizo bien o no todo salió bien. Hubo que cerrar Pluna. En realidad ya habría que haberla cerrado muchísimo tiempo atrás porque nos dejó un agujero, o sea, ese agujero iba creciendo. Se le trató de, como se dice cuando alguien está agonizando y se le hace respiración boca a boca y tal, en fin, una reanimación y no se pudo, ¿verdad? Por otra parte, la pobreza. Recibimos 1.200.000 pobres. El Frente Amplio logró bajarlos a 200.000. En 2019, que fue el peor año, nos golpeó la caída de los commodities, la crisis argentina, subió a 300.000. Luego llegó la pandemia y llegó Luis Lacalle Pou. La cantidad de pobres aumentaron a 400.000 personas. Posteriormente se bajó a 300.000 personas. Muy bien, ahora, ya sin contar la pandemia y con récord histórico de exportaciones, tenemos 50.000 pobres más, o sea, de 300.000 pasaron a 350.000. Al final del día, si pasamos raya, a este gobierno le debemos la generación de la pobreza en 50.000 personas más. También el Frente Amplio recibió un Uruguay con cantidades alarmantes de accidentes laborales. Bueno, fueron reducidos en un 30%. Había también una gran informalidad y el Frente Amplio incrementó los aportes a la seguridad social en un 60%. Y no olvidemos que los docentes también tenían salarios sumergidos. El Frente Amplio se los aumentó en un 90% en términos reales. ¿Qué significa esto? Sin contar lo que te come la inflación. Y ni hablemos de los salarios de los policías, que se vieron multiplicados. Y recuerden cómo estaban antes del 2005 los peones rurales trabajando de sol a sol, ¿bien? Y el Frente Amplio trajo la ley de 8 horas a la cual se oponía un legislador conocido como Luis Lacalle Pou, y él decía, lo tengo presente aquí, que quienes apoyaban o promovían esta ley desconocían la realidad rural. Las empleadas domésticas estaban por fuera del sistema de seguridad social y cobrando por debajo del salario mínimo. Con el Frente Amplio se comenzaron a tener todos estos derechos y se combatió de manera drástica la subdeclaración y la evasión patronal. Por donde busques, las cifras eran positivas. Las exportaciones, en el año 2004 exportábamos $4.000 millones. En 2019, 16.000 millones. Se multiplicó por 4. Le vendíamos a 60 países en 2004. En 2019, a 165 países. El Estado no financiaba medicamentos de alto costo en 2004, pero en 2019 ya lo hacía con 56 medicamentos para 39 enfermedades. Miren, en definitiva, Uruguay se convirtió en un faro para el mundo. Yo andaba por distintos países y me causaba una gran satisfacción cuando en México, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, por todas partes me decían, ¿cómo hago para ir a vivir a tu país? Me quiero ir, estoy juntando el dinero para irme. Habíamos vuelto a hacer de alguna manera la famosa tacita del plata. El hecho es, y para hacerla corta, un detalle más sobre la pobreza, ¿no? Porque acá se le echa la culpa del incremento de la pobreza a la pandemia. Pero miren, cuando surgió la pandemia yo estaba viviendo en México. No es lo mismo administrar una pandemia, una crisis sanitaria, en un país de 3,5 millones de personas que en un país con 128 millones de personas. Mayor aglomeración, mayor contagio, más cantidad de muertes. Y sin embargo, Manuel López Obrador redujo en 5 millones la cantidad de pobres. Y aquí aumentaron. Llévenlo a los porcentajes que correspondan de acuerdo al tamaño del país. ¿Pero qué significa esto? Muy sencillo. Que no es la pandemia, es el modelo lo que provoca la pobreza. En resumidas cuentas,
El Pepe, Danilo y Tabaré encontraron un país en ruinas, los escombros, pero no se pusieron a autocompadecerse, a lamentarse y a culpar a otros. Se remangaron y dijeron manos a la obra. Esa es la diferencia entre 3 estadistas y un presidente de paso. Yo sé que estas palabras duelen y ofenden a algún sector del poder, porque toda información o noticia que le incomoda produce eso, malestar. Y porque en definitiva, noticia es algo que alguien en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y mucho, muchísimo más, estas son, y aquí comienzan, Palabras Prohibidas.